Primero que todo, quiero agradecer la invitación a Claudio Llanos, profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Valparaíso y director de RETLAE. Mis agradecimientos van también al Instituto de Historia de esta Casa de Estudios, así como a la Fundación Alexandra von Humboldt por patrocinar RETLAE. Bueno, una breve aclaración antes de comenzar mi presentación. Son las 23 horas acá en Alemania. Por esta razón tenderé a leer mi presentación para poder exponer mis argumentos de la manera lo más clara posible. Es para mí una gran alegría poder estar con ustedes en estos tiempos complejos que corren, los que probablemente recién en varios años o más bien décadas lograremos entender y explicar bien. Es en este contexto donde yo sitúo también el tema de mi presentación. La nota de investigación que ha sido publicada por RETLAE a finales de julio es un esbozo de algunas reflexiones que he hecho en estos últimos meses sobre el orden social en el cual estamos viviendo, así como sus actuales cuestionamientos. En la presentación de hoy me basaré en ese texto, pero además profundizaré algunos aspectos que en esa nota de investigación yo simplemente mencioné o esbocé. Mi punto de partida es la constatación de que no solo las relaciones humanas, sino que también los órdenes sociales se han organizado y se organizan a partir de estructuras, instituciones y prácticas sociales de visibilización e invisibilización. ¿Qué entiendo por ambos conceptos? Bueno, comprendo bajo el término de visibilización el proceso mediante el cual se hacen comunicables y captables a la percepción humana las relaciones humanas. Complementariamente, entiendo entonces bajo invisibilización el proceso mediante el cual las relaciones humanas no se hacen o dejan de ser perceptibles, especialmente para la visión humana. En ese sentido se podría decir que mi concepto de visibilización e invisibilización tiene por lo menos parcialmente una influencia goffiniana. Mi foco analítico, sin embargo, mi foco analítico lo sitúo en la visibilización e invisibilización de las relaciones de dominación y las desigualdades sociales resultantes a partir de estas. En este sentido, planteo que las estructuras y dinámicas de visibilización e invisibilización son interdependientes entre sí, es decir, estas relaciones están relacionadas mutuamente y han contribuido sistemáticamente a la producción y reproducción tanto de relaciones de dominación como de desigualdad social. De hecho, en la historia de la humanidad podemos ver una y otra vez cómo las dinámicas de invisibilización de toda forma de explotación y maltrato humano, es decir, de sufrimiento humano, sea una persona, un grupo social, y o sociedades completas, están siempre ligadas a estructuras y dinámicas de visibilización. Estas dan cuenta del poder que tiene quien explota y maltrata. En efecto, la historia está llena de ejemplos de momentos, o más bien de procesos de visibilización de quién o quienes poseen el poder en una determinada sociedad, el cual es hecho visible bajo el supuesto de que, en el caso de producirse un daño, éste quedará impune. Esas dinámicas de poder, o más bien dicho de dominación, son una precondición y una consecuencia de órdenes sociales construidos a partir de estas. Así como yo sitúo mi foco analítico en la visibilización e invisibilización de las relaciones de dominación y las desigualdades sociales resultantes a partir de estas, mi análisis lo circunscribo a las sociedades capitalistas. Esto, pues hasta el momento no ha habido un orden político-económico alguno que haya logrado expandirse con tal alcance a nivel mundial como lo ha hecho el orden social capitalista. Como se imaginarán, esto lo digo con preocupación y rechazo y no con admiración. En relación a las sociedades capitalistas, constato que dicho orden ha generado estructuras sociales, instituciones y prácticas de visibilización e invisibilización que sistemáticamente han contribuido a la producción y reproducción de relaciones de dominación y desigualdad social. Estas no son ni han sido solo dinámicas relativas a los así llamados estados de excepción, para parafrasear a Agamben, como son las dictaduras o estados de emergencia, sino que también, por sobre todo, las así llamadas democracias liberales.
De hecho, la expansión y acumulación capitalista histórica y sistemáticamente se ha basado en la producción y la reproducción de relaciones de dominación y desigualdades sociales, como lo ha sido la esclavitud, el trabajo penitenciario y diferentes otras formas de explotación humana, como brillantemente lo han indicado y analizado, entre otros, Angela Davis, Frantz Fanon y Karl Marx. Estas han sido claros ejemplos en donde la explotación humana se sitúa en un escenario de constante visibilización e invisibilización dentro de lo que han sido llamadas las formas de trabajo forzoso. Sin embargo, en mi reflexión, yo también estoy considerando el así llamado trabajo asalariado, el cual todos nosotros ejercemos con mayor o menor grado de forzamiento. En la academia claramente no nos salvamos de esto. En el contexto de las sociedades capitalistas, el sistema judicial se ha ido constituyendo en la institución que supuestamente debería visibilizar y penalizar, entre otras, las desigualdades sociales. De hecho, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció los fundamentos morales y legales para supuestamente combatir las desigualdades a nivel mundial. En ese marco, la prueba legal se ha constituido en la evidencia material de la violación legal para visibilizar las desigualdades sociales como una forma de injusticia social. Sin embargo, y como bien sabemos, las sociedades capitalistas continúan perpetuando la invisibilización de las desigualdades sociales, y los sistemas judiciales a nivel mundial son uno de los pilares fundamentales para reproducir dicho orden social. Algunos de los ejemplos más claros al respecto es el incremento en las desigualdades en términos de los ingresos y la riqueza en las últimas décadas, como bien lo ha retratado, entre otros, el World Inequality Lab. Estas son dinámicas que claramente están relacionadas con las estructuras y el funcionamiento de los mercados laborales, así como la creciente incapacidad de los estados de bienestar para compensar dichas dinámicas inequitativas. Al mismo tiempo, las actuales diversas formas de encarcelamiento, sean cárceles clásicas de todo tipo, así como los centros de detención y los campos de refugiados, son la prueba más cruel y evidente de un orden social que a nivel global intenta invisibilizar y visibilizar las desigualdades sociales que afectan principalmente a poblaciones de escasos recursos materiales, en especial a determinados grupos raciales y étnicos que sistemáticamente son segregados en los mercados laborales a nivel mundial. La tesis central de mi argumento es que actualmente estamos viviendo el surgimiento de lo que he llamado la sociedad de la invisibilización, es decir, un orden social cuyas estructuras sociales, instituciones y prácticas de invisibilización y visibilización están ocurriendo a nivel global, creciendo exponencialmente y volviéndose componentes centrales de las sociedades contemporáneas. La emergencia de este orden social se basa en el orden, la emergencia de este orden social se basa en lo que Manuel Castells llamó en los 90 la sociedad red. Esta se funda en el desarrollo y la masificación de las tecnologías de la información y comunicación, las que progresivamente permiten la comunicación humana a nivel global, es decir, las interrelaciones, así como la producción y el intercambio de información mundialmente. En este sentido, la sociedad red es un orden social global emergente en donde la infraestructura tecnológica vincula a personas y organizaciones. Desde cuando Castells introdujo el concepto de sociedad red en la discusión sociológica y más allá de las fronteras de esta disciplina, el cambio tecnológico ha continuado en clara relación con las transformaciones de los modos de producción. Actualmente tenemos más posibilidades de interconexión, pero también de visibilización e invisibilización, específicamente de representación visual y audiovisual de nuestras interrelaciones. Concretamente, con el advenimiento del siglo XXI, el acceso al Internet y a los smartphones se ha incrementado exponencialmente, pese a las aún importantes diferencias regionales. En este escenario, cada vez más personas pueden generar por sí mismas imágenes, específicamente información tanto visual como audiovisual, y difundirlas instantáneamente a nivel mundial. Adicionalmente, los así llamados social media
tales como Facebook, Instagram y YouTube, han ido conformando una infraestructura digital que nos permite expresarnos no solo de manera escrita, sino que crecientemente de manera visual y especialmente audiovisual. Forma de comunicación que hasta hace poco correspondía al oligopolio de los medios de comunicación de masas. Es decir, eran esos medios quienes principalmente poseían las tecnologías que permitían esa comunicación visual y especialmente audiovisual. Actualmente podemos ver cómo son las propias personas las que alimentan a los medios de comunicación con sus registros audiovisuales. En relación a este punto, quisiera hacer un excurso para precisar o más bien desarrollar un poco más mi reflexión sobre las nuevas tecnologías que permiten el uso del lenguaje audiovisual. Mi reflexión sobre estas nuevas tecnologías considera el diagnóstico hecho por Marx y posteriormente, por ejemplo, también por Braverman, respecto al efecto alienante de las tecnologías en los procesos de trabajo. Yo también comparto el diagnóstico hecho por la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica sobre el carácter ideológico y con ello alienante de los medios de comunicación de masas y su rol central en la reproducción del orden social capitalista. Sin embargo, observando las características de dichas nuevas tecnologías y el uso social que se le están dando a estas, me parece que hay allí, por lo menos potencialmente, mayores posibilidades de emancipación, específicamente de resignificación de esas tecnologías con fines emancipatorios. Esto debido a la capacidad de síntesis y simbolización del lenguaje audiovisual, así como sus posibilidades para integrar diversos sentidos, lo que lleva a superar muchas de las barreras que hasta ahora tenía y tiene el lenguaje escrito, un lenguaje que es ilustrado, burgués y con ello altamente clasista, pese a la expansión de los sistemas educacionales. Al mismo tiempo, el lenguaje visual y audiovisual es, por su capacidad de síntesis, un lenguaje que permite comunicar una gran cantidad de información en un tiempo muy reducido, siendo entonces un lenguaje altamente funcional al proceso de aceleración social, en alemán Soziale Beschleunigung, descrito por Rosa. Ciertamente, las tecnologías de la información y comunicación no han sido creadas para llevar al colapso del capitalismo, sino más bien para dinamizar el modo de expansión y acumulación capitalista. Sin embargo, el uso social que están teniendo no solo lo están dinamizando, sino que incipientemente lo están también cuestionando. Así la tesis de mi texto, una de las tesis de mi texto. Esto es, como argumentaré en unos minutos más, lo que estamos viendo en las protestas que están ocurriendo en varios países y en especial en los Estados Unidos, uno de los centros contemporáneos de creación, renovación y difusión del capitalismo a nivel mundial. A través del concepto de la sociedad de la invisibilización, estoy buscando entonces realizar una reflexión acerca de las ambivalencias de dicho proceso de transformación tecnológico y el uso social de las nuevas tecnologías en términos de sus efectos alienantes, así como también sus posibilidades emancipantes, aunque sean parciales e incipientes. Al respecto, una de las preguntas que me estoy planteando es hasta qué punto dichas tecnologías solo están conduciendo hacia la alienación humana o pueden ser aún resignificadas a nivel social para contribuir a la transformación del orden social imperante. Quiero dejar en claro acá que estas tecnologías no las entiendo como un fin por sí mismo, sino que como medios que parecieran continuar avanzando en términos de su relevancia para visibilizar e invisibilizar las relaciones de dominación y sus desigualdades sociales. Termino acá mi excurso para continuar con mi argumento central. En mi texto planteo entonces dos momentos constitutivos de la sociedad de la invisibilización. Un primer momento, el cual sigue siendo predominante hasta ahora, es aquel donde la expansión de especialmente de los smartphones y los social media, acorde al orden capitalista imperante, no solo están permitiéndonos, sino que también forzándonos a volvernos más visibles, específicamente a vivir un estado de constante audiovisualización de nosotros mismos. Y lo digo en términos neutrales de género. Es decir, las posibilidades de visibilización que ofrecen, entre comillas, estas nuevas tecnologías
hemos tendido a utilizarlas primera y principalmente para automarketearnos. Desde mi punto de vista, dicha tendencia está claramente ligada con procesos descritos en diagnósticos sociológicos previos, en donde se ha planteado la emergencia de una subjetividad neoliberal vinculada al proceso de activación, así Lessenich, de cuantificación, así por ejemplo Mao, y de singularización, así Reckwitz, de las sociedades contemporáneas. No es entonces sorprendente que el primer momento de uso de estas nuevas tecnologías sea de una autorrepresentación visual y audiovisual, o incluso de autopromoción. Es de las personas. Esto, pues, cada vez más personas se integran a los mercados laborales a nivel mundial, lo que implica una comodificación masiva de las poblaciones, es decir, una transformación sistemática de seres humanos en mercancías que luchan por la mejor alocación en los mercados laborales. Sin embargo, en mi texto yo también menciono un segundo momento, que me parece es el que estamos pudiendo observar hoy. En este segundo momento es posible ver que junto a estas dinámicas de alienación vinculadas a la autovisualización, están emergiendo también dinámicas sociales de tipo emancipatorias, concretamente a partir de las oportunidades de visibilización que ofrecen estas nuevas tecnologías. El orden social está siendo cuestionado a partir de la visualización de diversas situaciones y dinámicas de desigualdad social existentes. En efecto, personas, así como también movimientos sociales tales como Black Lives Matter, Ni Una Menos, Me Too, el movimiento francés y el movimiento francés de los chalecos amarillos, han ido visibilizando y con ello desafiando diversas formas de desigualdad social a través de sus protestas y especialmente por medio de los social media. De esta manera han ido cuestionando la invisibilización de las desigualdades sociales, una característica que ha sido propia de los medios de comunicación de masas. Mi argumento acá es que personas, y en especial los así llamados nuevos movimientos sociales, se basan actualmente no solo en la interconexión de sus miembros y sus demandas, como lo han planteado Castells, pero también Hart y Negri, sino que crecientemente en la audiovisualización de sí mismos y sus demandas a nivel global. En relación a este segundo momento de visibilización, me parece que el asesinato de George Floyd, ocurrido el 25 de mayo de este año en Minneapolis, representa un momento decisivo en las dinámicas de invisibilización y de visibilización de las estructuras y dinámicas de desigualdad social en las sociedades capitalistas a nivel mundial. Como probablemente ustedes bien saben, su estrangulamiento y con ello su asesinato por parte de policías a vista de todas las personas que pasaban en ese momento por allí, fue filmado por una joven pasante y ese video difundió viralmente, volviéndose un símbolo de siglos de desigualdades raciales, así como de clase y género en el mundo. Ese video se ha vuelto también una evidencia, es decir, una prueba legal central para procesar a los 4 policías involucrados en ese asesinato. Este ha sido un hecho inédito en una sociedad donde el poder policial ha tenido absoluta impunidad, tendencia que ciertamente ha sido típica en la invisibilización de las desigualdades sociales a nivel mundial. En el marco de una pandemia global, la cual ha dado cuenta y reforzado aún más las múltiples desigualdades sociales existentes, aquel momento de visibilización y de invisibilización ha llevado la atención a otros asesinatos de motivación racista ocurridos en los Estados Unidos, así como en las sociedades excoloniales, como por ejemplo en Francia, Bélgica, el Reino Unido y Alemania. La ola actual de protestas sociales, especialmente en contra del racismo en los Estados Unidos y en los diversos países a nivel mundial, son una respuesta al asesinato de George Floyd, pero también son una respuesta a todos esos asesinatos de tipo racista, así como una manifestación del sufrimiento humano persistente y de la demanda por justicia social. Son una interpelación a los sistemas judiciales y desde mi punto de vista también a la Declaración Internacional de los Derechos Humanos que, solo en el papel, aseguran la igualdad ante la ley. Más aún, me parece que las actuales protestas están haciendo visibles también las diversas ficciones del capitalismo en 2 sentidos.
en su sentido engañoso, en alemán täuschend, y decepcionante o desalentador, enttäuschend. Acá estoy haciendo un juego de palabras. La democracia, el sistema judicial, los mercados y el crédito constituyen solo algunas de las ficciones que han ido siendo generadas en el marco de las sociedades capitalistas. Ficciones que no tienen ninguna relación con las vivencias diarias de la mayoría de las personas en el mundo y mucho menos de quienes sufren de manera más evidente las desigualdades sociales resultantes de estas. En estos últimos minutos de mi presentación quisiera entonces concluir destacando las contradicciones y desafíos de la sociedad de la invisibilización. En el marco de las protestas actuales, es fácil pensar que el mundo puede cambiar de forma rápida y profunda. Sin embargo, quiero dejar acá en claro que la sociedad de la invisibilización sigue siendo un orden social capitalista con sus propias contradicciones. Eso significa que la competencia social, quiero decir, entre los seres humanos, y las inequidades sociales van de la mano, una dinámica que afecta tanto las posibilidades, así como los límites de visibilización de las inequidades sociales. A pesar de que hoy tenemos muchos más recursos para visualizar problemas sociales tales como el hambre, la falta de vivienda y el encarcelamiento, estos temas suelen estar claramente subrepresentados tanto en los medios de comunicación como en los social media, en comparación con la infinita cantidad de imágenes sobre productos y personas que allí son representados de manera competitiva. En ese sentido, la sociedad de la invisibilización reproduce el carácter ficticio y con ello inhumano, tan característico de las sociedades capitalistas. En el mundo digital, así como en el mundo análogo, tendemos a posicionarnos a nosotros mismos visibilizando nuestro ser modificado en términos competitivos. Eso significa que sentimos la necesidad de posicionarnos en ambos mundos, digital y análogo, bloqueando nuestra capacidad para relacionarnos con, como diría Marx, con la naturaleza, es decir, con todo ser vivo, incluidos nosotros mismos y otros seres humanos. En consecuencia, la sociedad de la invisibilización ha desarrollado su propia forma de alienación, lo que llamamos acá la alienación digital. Cuanto más imágenes producimos de nosotros mismos, más perdemos la capacidad de percibir y representar a los otros, sus condiciones de vida y experiencias. Este es especialmente el caso de todos aquellos que desafían este mundo comodificado cuando su marginación, o mejor dicho, su invisibilización, se vuelve visible en esos medios. Una percepción y representación sistemática de las inequidades sociales en el mundo digital implicaría el reconocimiento de los otros invisibilizados en tanto seres vivientes, implicando también la supresión de la lógica competitiva en la que todos vivimos, o mejor dicho, hemos aceptado vivir. Al mismo tiempo, mientras más aumentan las posibilidades de visualización de las inequidades sociales, más tendemos a verlos a la pasada y a no observarlas y percibirlas activamente. Esto implicaría poner una especial atención e intentar entender las experiencias de aquellos seres humanos cuyas vidas se caracterizan por al menos alguna forma de desigualdad social. Por último, las estructuras y dinámicas de visibilización e invisibilización de las desigualdades sociales continúan estando interrelacionadas entre sí. En este sentido, la represión policial y los discursos de odio, los así llamados hate speech, son intentos evidentes de invisibilización de las inequidades sociales y los movimientos sociales basados en estas. En este sentido, el costo personal y social de filmar y difundir información audiovisual y organizarse colectivamente en torno a estas continúan siendo un silenciador central, o más bien invisibilizador, de un orden social que continúa sin querer cambiar. Sin embargo, está claro que el debate público y la protesta social por una mayor justicia social están cambiando desde una disputa oral y escrita por una más audiovisual. En resumen, la visibilización de las inequidades sociales
dentro de la sociedad de la invisibilización, es entonces una batalla diaria, que además ha transformado al mundo digital en un terreno disputado. Consecuentemente, los desafíos que enfrentamos dentro de este orden social es a aprender nuevamente a percibir las inequidades sociales en un sentido más emancipatorio y a utilizar las a percibir las inequidades sociales y a usar las tecnologías y redes sociales en un sentido más emancipatorio para transformar el orden social. Las posibilidades de resistencia y justicia social dependen hoy más que nunca de nuestra capacidad para hacer visible lo invisibilizado. Me parece que en eso estamos actualmente. Muchas gracias.